Saludos amigos, bienvenidos. Aquí comienza 49 o más. Bienvenidos amigos, una semana más. Esto es 49 o más, el programa de Canal Diocesano en el que cada semana les invitamos a leer un buen libro, un libro curioso normalmente, por su historia, por sus personajes, por bueno, lo que hay detrás. Nos acompaña para ello Antonio Rubio Muga. Antonio, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, una semana más, pero hoy yo diría que hacemos un libro especial porque me atrevería a decir que es dos libros en uno, dos historias en Sí, una. Es un libro curioso porque es la historia, es una obra de teatro, Miguel Mañara, ahí sí. lo tienen nuestros espectadores, pero son, ahora nos vas a explicar, yo me atrevería a decir que son como dos libros en uno. Efectivamente, es que es eso. En primer lugar, descubrí a Mañara en un viaje a Sevilla, en el Hospital de la Caridad, curiosa su historia, y buscando libros suyos, pensaba que era una biografía, pero es una obra de teatro, como bien apuntas, de un escritor, Óscar Vladislav Myslov. Ujú. Es un lituano que vivió pues, a caballo entre finales del siglo XIX y el siglo XX, y pues que aborda en sus obras cosas tan peculiares o amplias como la metafísica, la política, la arqueología, la etnografía y la exégesis bíblica. Y Ujú. entonces, coincidiendo con el año de 1889, la famosa Exposición Universal de París, fruto Ujú. de la cual tenemos la Torre Eiffel, pues se traslada con su familia a París. Y a pesar de que aquella ciudad, aquel ambiente parisino, pues no era muy dado a la cultura francesa, era secular, podríamos decir, Ujú. abiertamente, pues él tiene una experiencia religiosa y va a abrazar el catolicismo. Y a raíz de eso descubre la obra a Miguel Mañara y escribe esta pequeña obra de teatro, Ujú. lo vamos a ir viendo, que son 6 cuadros nada más, 6 escenas, apenas de 40 páginas. Y también tiene un libro sobre San Pablo. Y este precisamente, esta es la primera, sería el último del libro, y a raíz de esa obrita de teatro hay un autor italiano, un profesor, Franco Nembrini, Gambrini. Ujú. nació en el año 1955, es licenciado en la Universidad Católica de Milán y profesor de secundaria de lengua y literatura italiana y de historia. También ha sido profesor de religión. Y él creó la Escuela Libre de Tracia, a pocos kilómetros de Bérgamo, y ha sido director de esa escuela durante mucho tiempo. Y tiene varios libros, el arte de educar, de padres a hijos, también lo va a citar aquí alguna vez, sobre Dante, poeta del deseo, conversaciones sobre la Divina Comedia, tres Ujú. volúmenes, una parte del infierno, otra parte del purgatorio y otra parte del paraíso. Y Bien. es el que va a hacer el comentario, él va a dar seis A la charlas obra de a teatro. la obra de teatro, y por eso yo creo que hay Ujú. veces que leemos la obra de teatro y puede ser un poco árida, a lo mejor, si no estás muy acostumbrado a leerlo, y sobre todo él saca mucho de lo que es la obra en sí de Vladislav Myslov. Pero claro, Antonio, una cosa curiosa que se puede Ujú. estar preguntando mucha gente. Franco Nembrini Ujú. tendría que ver algo en esta obra de teatro como para entretenerse en hacer el comentario que hace. O sea, ¿qué es lo que le lleva a él, qué le anima a él a hacer el comentario a esta obra? Él, como ya digo, le gusta mucho Dante, la Divina Comedia, y el teatro, y también pues lee esta obra y se da cuenta de que cuando él la leyó hace 40 años, le produjo en él una serie de inquietudes, como joven, Ujú. relativamente joven, que esas inquietudes, dice, siguen estando presentes en los alumnos del instituto donde yo doy clase. Y por eso él se la exponía a los chavales de religión. Uno de ellos, pues le grabaron, cada una de los cuadros o escenas Ujú. eran una charla, las 6 charlas, y fruto de eso es el libro. ¿Por qué no he descubierto antes que tenía un corazón bueno? Es lo que dice una de las frases que dice Miguel Mañara en el libro. ¿Por qué no he descubierto antes que tiene un corazón bueno? Y eso mismo se plantea el autor, Nembrini, y eso mismo se le hace plantear a sus alumnos. Y por Ujú. eso, de ahí el comentario a esta obra, para que los alumnos de secundaria pues, pudieran entender mejor la magnitud y desentrañar la esencia de la obra. Bien, pues vamos a meternos un Ujú. poquito a hacer un comentario, ¿no? O a subrayar algunas de las cosas que dicen en Brini, ¿no? Lógicamente empieza con esta, digamos, pregunta, ¿no? ¿Qué clase de obra es esta, Sí. ¿no? La de Miguel Mañara. Pues es un texto que al que lo lee no le deja indiferente, no le deja como antes de haberlo leído. ¿Qué clase de obra es Mañara? Me preguntas. Dice, es un texto teatral
que habla de la vida de Miguel Mañara, Vicentelo de Leca, que es, vamos a verlo un poquito más adelante, fue un noble, incluso llegó a ser alcalde mayor de Sevilla del siglo XVI. Y cuenta la historia de la conversión de don Miguel Mañara, que al final es una conversión, una historia que es un auténtico drama. Un drama que en la obra de teatro dura apenas 2 horas, leyéndolo, tranquilo, o representándose, él ve reflejada Pero cada perdona, una. Sí, porque se sitúe también un poco la gente. Pero el texto, sin embargo, no es muy largo. El texto del que estamos hablando, la obra de teatro sí. en sí, no es un Mira, texto sí, larguísimo. este libro tiene 211 páginas, para ser exactos, ¿vale? Hasta la Mm. 171 es el comentario. Y desde la 171 a la 211, es decir, 40 paginitas nada más, lo que es la obra de Es la teatro, obra en sí que se puede leer un ratito. original. Entonces, representada, él calcula que más o menos 2 horas. Ujú. Entonces, lo importante que él descubre en esa obra, como después de leerla, uno se da cuenta de que igual que la vida de mañana, en el momento de su conversión, no queda indiferente. No podemos permanecer los mismos antes de leer la obra que después. Entonces, ¿dónde te andas tú? ¿En qué punto? Le pregunta una vez a Mañara. Y esa misma pregunta el autor nos la hace a nosotros. ¿En qué punto de nuestra vida te encuentras tú? ¿Dónde andas tú? Entonces, la vida de cristiano al final es un camino de conversión, que es lo que Ujú. plantea en esta obra. Cada uno va a escribir la obra con el texto de su propia vida. Yo creo que es lo que intentan en Brini, que cada uno al finalizarla intente repetir esa obra con su propia vida, escribirla. Hay expresiones como muy profundas. Tú has hecho ya mención un poquito a lo que es, Ujú, como te diría yo, la espiritualidad cristiana, ¿no? ujú, Y me llama la atención eso, ¿no? Que, pues, no sé, la naturaleza mortal tiende solo a la felicidad. El hombre está hecho para ujú, la sí. felicidad. Esto a cualquiera que nos esté escuchando y venga un poquito de lo que es la espiritualidad Ujú, cristiana, te suena sí, clarísimamente de montón de santos, claro. ¿no? Él, a ver, experimenta en su vida, Mañara, esa necesidad de ir consumiendo la vida. Fue una persona adinerada, una persona que su familia heredó rápidamente de su familia una cantidad ingente de dinero, y eso le hace, pues, de una manera licenciosa, intentar consumir cada momento de su vida, pero a pesar de eso, de esa aparente felicidad, él se da cuenta de que no es feliz. Y hay una experiencia que él le va a marcar, que es el fallecimiento de su mujer, pero también en el amor, en ese amor que él tiene hacia su esposa, hacia los amigos, intuye esa experiencia amorosa de que nos hace ser semejantes a Dios, que es un amor mucho mayor, podríamos decir en mayúscula, al amor que nosotros profesamos. Y todo parte de una escena en Sevilla, en el año 1656, en el castillo de Don Jaime, hay un banquete, y entonces él asiste a ese banquete. Y Don Jaime, pues, le quería agasajar con los mejores vinos, las mejores Mm. viandas, que podríamos decir. Don Jaime era un hombre, pues, bastante fanfarrón, que hacía alarde de su riqueza. Don Jaime hacía alarde se jactaba de esa vida licenciosa que llevaba. Y recrimina incluso a la iglesia, la pone en entredicho. Y él, en esa conversación, Miguel le va a contar la historia de su propia vida. Ahí empieza, Mm. decíamos, el primer acto o la primera escena. Hay una confesión que es muy curiosa, que llega a decir: yo no creo en Dios y nunca me ha importado nada de vuestra moral, de vuestro catolicismo. Todo lo que decís es únicamente fruto de la mente de un Mesías loco o un invento de la Iglesia, de los curas que nos han tomado el pelo. Entonces, al final, la primera pregunta que se plantea es cómo una persona puede vivir realmente su vida, de verdad, intensamente. Mm. ¿Cómo podemos Dándole afrontar, sentido. dándonos sentido, cómo podemos afrontar cada día de nuestra existencia? ¿Cómo nosotros podemos afrontar el día a día, donde hay amor, donde hay trabajo, donde hay estudio, donde en Mm. definitiva también hay sufrimiento y hay escucha? Bueno, fíjate, hay una cosa que me llama la atención y que creo que es interesante explicar bien Mm, en el segundo acto, sí, ¿vale? Que es cuando él habla de la profesión de cristiano. Eso se entiende mal, sí, porque ser cristiano no es cualquier persona que nos esté viendo una profesión, en todo caso una vocación. sí. Pero él lo enfoca como que todos nosotros, todos los cristianos, desde el momento del bautismo, Mm. tenemos una profesión, un trabajo. ¿Y cuál es Una el trabajo? tarea, Una vale. tarea, Mm. sí. ¿Cuál es ese trabajo? La salvación del mundo. Llevar nuestra vida, en primer lugar, y el mundo al destino, él dice con mayúscula, Claro. que es hacia Dios. Llevar al mundo al Que Padre, esto es lo que llamaríamos un apostolado. un apostolado, Sí, sí. Todos estamos llamados a ayudar a Jesús a cargar la cruz, llega a decir, sobre la que muriendo salva al mundo. Esa es la gran tarea, la profesión que tenemos. Mm. Todos nosotros, como tú bien apuntas, el apostolado, en primer lugar, empezando por nosotros mismos,
Trabaja la salvación del mundo, empezando por tu propia vida. Ujú. Claro, aquí él menciona también, bueno, pues un tema que nos es muy conocido y muy, para de todos, ¿no? La tentación del poseer, Sí, ¿no? Sí, en, sí, ujú, claro, yo te diría que es con natural, ujú. ¿no? Al ser humano. En ese segundo acto, partíamos en el banquete, en ese castillo. Mm, El segundo acto aparece en escena una persona muy importante, Jerónima, una chica de 16 años, que pasaba todo el día, podríamos decir toda su vida, en torno a la iglesia. mm, Y él se llega a plantear que qué vida más desdichada, una vida que no tiene nada, porque él había hablado de la felicidad. Es una felicidad sencilla, la de esa chica. ujú, Entonces, frente a esa felicidad sencilla de la chica, él mañana plantea su vida. Una vida que, como apuntaba desde el principio, tenía bastante dinero, y es una vida que está constantemente la tentación de poseer cosas, ujú, de poseer, en primer lugar, a la mujer que tenía, poseer dinero. Dice, Jerónima le habla de la virginidad, del corazón, del espíritu y de un modo distinto de mirar al mundo, sin querer utilizarlo a cada uno. Frente a ese utilitarismo, podríamos decir, esa tentación de poseer las cosas, incluso las personas, ujú. Jerónima le va a mostrar un mundo completamente distinto, y es ahí donde empieza realmente la conversión, en donde empieza a plantearse cosas. Dice, hace poco me decíais que mi vida es triste, no comparto vuestro punto de vista, me ocupo de la casa, del jardín, de la lección cotidiana y de los pobres. Hay mucha gente pobre en Sevilla. Entonces él se ocupa de no solamente de creer en Dios, sino de esa dimensión también de atención a los demás. Y por eso él llega a decir que su vida es dichosa, Mm. la vida de Jerónimo. Fíjate, pero sin embargo, vamos a dar un paso al tercer acto, Sí. porque aquí va a venir un momento muy interesante Ujú. que tiene que ver con la experiencia del dolor, Sí, ¿no? Con la pérdida sí, de la dichosa sí. Jerónima, ¿no? Y a Si me, partir de ahí va a venir esa experiencia dura, ¿no? claro, si me permites un poquito antes, Jerónima le hace caer en la cuenta de algo muy importante. Hablábamos de Dante, del infierno, del purgatorio, Ujú, hablábamos también del paraíso. Pues para llegar ahí es necesario el perdón. Hace referencia a Dante. He desperdiciado mi vida, llega a decir Mañara, perdón, después ujú. de ese diálogo con Jerónima. He llegado a desperdiciar mi vida, ya no saldré de aquí. Y se llega a plantear el tema del perdón, y yo creo que un tema que está latente en la obra. ¿Se puede partir de cero? ¿Se puede comenzar de cero en tu vida? Sí que es lo mismo que decir, se puede perdonar de verdad, de verdad. ¿Hay que nacer de nuevo? Como decía Jesús a Nicodemo, A como un hombre Nicodemo. puede volver a Sí. nacer de nuevo. Y yo creo que esa es una de las grandes claves del libro, el perdón, asumir el perdón. Evidentemente, pues como tú apuntabas, damos un pasito más, Miguel se da cuenta de que sí, de que a través del diálogo con Jerónima, Ujú, podemos ser una criatura nueva. He descubierto que tienes un corazón bueno, y es bueno porque lo creó Dios, le llega a decir a Jerónima. Entra en esa relación con Jerónima, pero el dolor y la felicidad pues están asociados. Como ujú. apuntabas, muere Jerónima, y cómo es posible plantearnos nuestra vida desde el misterio del dolor y de la muerte. ¿Qué encontramos ahí? Él había encontrado esa conversión, ese perdón, Ujú. esa dicha. Son momentos que generan interrogantes Claro. Ujú. grandes, ¿no? Entonces él se da cuenta de que en todo eso se impone el silencio, y el silencio lo va a relacionar cuando uno está en silencio, hablan los espíritus, y esos espíritus hacen referencia a las tentaciones que están presentes. Dice, todo acabará en polvo, él le dice la tentación, todo lo demás es ilusión. Entonces él se da cuenta de que en alguna parte tiene que haber una respuesta superior a esa tentación, en alguna parte tiene que existir esa otra manera de enfocar la realidad. Y él lo va a hablar del espíritu del cielo. Y le dice, alégrate, Mañara, alégrate. Y él se da cuenta de que Dios ha sufrido todo eso por amor a nosotros. Y es ese amor el que te perdona, es ese amor el que te hace partir de cero, es ese amor el que te va a sostener y te va a regenerar una nueva vida. Por eso él, en esta tercera escena o tercer cuadro, va a ser una apuesta completamente por la vida. Ahí ya se ha dado esa conversión. Ujú. Bueno, vamos a avanzar. En el cuarto cuadro Ujú, mm, comienza hablando de un diálogo ujú, en el locutorio de un monasterio que hoy en la actualidad existe en sí, Sevilla, el ujú, Monasterio de la Caridad. sí. Y él empieza hablando de eso, de un diálogo que se sucede en el locutorio de ese Ujú. monasterio. Sí, quiero recordar que hoy en día ese monasterio, Es eh, una residencia, me sí, de decías. ancianos, una residencia de ancianos delante de la cual
De esa residencia hay una estatua de Miguel Mañara, la más famosa. Entonces él pide ser acogido en ese monasterio y Ujú. se va a hacer fraile. Entonces se da cuenta de que tiene una tarea. Dice, para dos que se han unido en matrimonio, la vida va a ser una tarea. La vida no es, continuamente es una tarea. Miguel pide asilo, perdón, y protección en el convento. ¿Para qué? Para enfrentarse en primer lugar contra sí mismo. ¿Por qué? Porque esa tarea que nosotros tenemos comienza cada mañana. La pérdida de Jerónima le va a llenar de nostalgia, pero él se va a dar cuenta de que el abad le va a preguntar, ¿qué haces aquí? ¿Por qué te mueves hoy? ¿Cuál va a ser el motor, podríamos decir, que arranque en tu vida en esta mañana? Entonces hay una serie de compromisos y Miguel va a dar una serie de respuestas. En primer lugar, esta expresión también es un poco curiosa, habla del castigo del Dios celoso. ¿Por qué? Porque se da cuenta de que ha cometido una serie de pecados, Ujú. y necesita ser perdonado por Dios, sí, pero y necesita la penitencia y ve la muerte como un castigo. Entonces tiene que dar ese paso, tiene que ser amado, tiene que darse cuenta de que es ser amado sin necesidad de merecer nada. Dios nos ama como somos, sin necesidad de nosotros esa penitencia. En segundo lugar, habla de la humillación del corazón, depender de otro, eso nos cuesta. Darse cuenta de que uno no es autosuficiente, eso es una humillación. Ujú. Darnos cuenta necesitamos de los demás. Y el tercero, en ese, podemos decir, compromiso, habla del amor de lo que es real, el amor por la realidad. Yo creo que esos tres pasos son también importantes en Claro. ese Que luego va a encuentro. desarrollar un poco todo eso de la mano de este abad, que es el que Sí, le va a ir ayudando un poco ujú, a meterse dentro de sí mismo. sí. Ella habla ahí de la necesidad de la confesión, como uno se desnuda ante Dios sin verlo ningún tipo ninguno, y vuelve a hacer referencia a Nicodemo. El problema de la vida, dice, es encontrar a alguien que nos perdone, ese es el gran problema. Habla también, el abad le hace caer en la cuenta de la necesidad de la paciencia, él ya quiere ser monje y esto ya es un proceso, no es porque te pongan el hábito de ser monje, sino que la vida es proceso, es paciencia. Y también habla de Miguel, dice que no escucha, solamente pensaba en el dolor que había tenido. Y hay una referencia, yo creo que unos versos muy interesantes, porque llega a decir que la penitencia es amor. Y dice, no tengo derecho a estar seguro más que de una cosa, de mi amor, de mi amor, de mi amor ciego por ti. El sueño se ha desvanecido, la pasión ha huido, el recuerdo se ha borrado, el amor ha permanecido. Nada es sincero salvo mi amor por ti, nada es real salvo mi amor por ti, nada es inmortal salvo mi amor por ti, haciendo referencia a esa vida monástica que él ya ha Ujú. abrazado en ese sitio de la caridad. Bueno, avanzamos porque en el quinto acto hay una historia muy interesante relacionada con un milagro Sí, a la que hace referencia precisamente esa estatua a la que tú sí, hacías antes alusión, esa estatua que está delante del Monasterio de la Caridad, ahí la estamos viendo en este momento, ¿no? Pues esta estatua de Miguel Mañara con ese mendigo, el que está abrazado a él es un mendigo, y hace referencia a un momento muy sí. importante que tiene que ver con un milagro. Sí, Miguel ya es religioso, es además un predicador insigne, allá en Sevilla, la gente le aprecia, la gente va a escuchar sus prédicas, y dos religiosos discuten sobre una homilía de Miguel. Y ahí está, en ese lugar también, un mendigo, Juan Menéndez, que era un viejo ladrón, dice el autor. He sido durante mucho tiempo enemigo de Dios, como mi padre, el bandido, y mi madre la fulana. Mi pobre madre no tuvo el valor de estrangularme, me alimentó con su leche de ladrona sobre un lecho de prostituta. Pero a los 8 años, a este mendigo, un sacerdote, un cura, le enseñó a rezar. Ujú. Y él habla aquí del moralismo que divide el mundo entre buenos y malos. Dice que la vida tampoco es tan sencilla. Entonces, ¿qué pretende este hombre, Juan Menéndez? Pues buscar la santidad. Y dice que la santidad no es la pretensión de ser coherente en la vida, la suficiencia de que ya no comete pecado, sino que es una lucha constante que no cesa de afirmar una y otra vez que aquel Dios misericordioso lo ha aferrado dentro de su pecado. Juan se enamora, Juan va a la cárcel, sale de la cárcel, muletas, y una de las veces que se encuentra con Mañara, recobra la salud y comienza a andar. Milagro, milagro, empieza a decir la gente. Y evidentemente sí se había obrado ese milagro. Entonces, ¿qué es el cristianismo para nosotros? Pues es un milagro, Un es un milagro. volver a renacer
volver a Es hacer una, nueva es una toda. imagen esta en Sí, es una Milagro de lo que es metáfora. la propia vida, una Sí, metáfora es de una lo que es metáfora. la vida cristiana. No sé si será por esto o no, y al final este hombre feliz, Juan, creo que recordar que fue Spínola, el cardenal de Sevilla, Ujú, introdujo la causa de beatificación de Miguel Mañara. ujú. Ujú. Bueno, pues es el momento, si te Sí, parece, de hacer un comentario aquí ahora de quién es, sí, ¿no? ¿Quién era Miguel? sí. Pues Miguel Mañara nació un 3 de marzo del año 1627, era hijo de una familia de comerciantes de Córcega y una familia que tenía fama de devota y una familia que tenía fama de limosnera. Y se trasladan a Sevilla, estamos en esa Sevilla del Ujú, siglo XVII, XVI, XVII, una Sevilla que era la capital de todo lo que venía de América. Y allí, pues sus padres eran negociantes, tenían, llegaron a tener 10 hermanos, 10 hermanos, y Miguel era el penúltimo. Y a la edad de 13 años se queda sin hermanos. Entonces todo el patrimonio familiar pasa a Era, sus manos. era para él. Claro. Claro. Entonces eso que hace, como apuntamos en alguna ocasión, lo hace un joven ocioso y despreocupado. Se Claro, casa, espera un momento, porque has apuntado que era de una familia, has dicho, devota. sí, Sí, pero eso no significa que él lo fuese, claro, que no fuera nada, ni mucho menos. ni A un mucho menos. chaval de 13 años le haces partícipe de una gran herencia, pues venga, a vivir la vida, podríamos decir. Mm, Se casa con Jerónima, que ha aparecido, mm, Jerónima de Castillo de Mendoza, llega a ser el provincial de la Santa Hermandad y el alcalde mayor de Sevilla, con lo cual sus negocios van prosperando, aparte de todos esos cargos que tenía. Muere su esposa de una manera repentina en el 1661, cuando él es joven, y entonces ahí es donde entra ese proceso de conversión y de penitencia. Pide entrar en esa hermandad de la Santa Caridad, entra en la misma y ahí va a estar como hermano mayor hasta que muere solamente con 52 años en ese lugar de la caridad. tremendamente joven, Sí, por es tanto. tremendamente joven, sí, con Mm. 52 años. Bueno, vamos a hablar de eso, de la muerte, porque el sexto cuadro, Ujú, ¿vale? Habla de la muerte sí, del protagonista. claro. Entonces, él, pues, quisiera ser fraile, hemos adelantado un poquito al final su vida lo que fue, pero le pide en ese convento entrar como fraile. Y claro, hablamos de la paciencia. Entonces, ¿cuál es el trabajo que tiene? Pues ser fraile es una tarea, no es algo que se hace de la noche a la mañana, ya digo, por ponerte un hábito. La vida le hace ver uno de los frailes que está allí con él, que Ujú, es un proceso, que hay que colaborar, que es lo que partíamos, el porqué de esta hora, para el trabajo del ser cristiano, para la tarea de la salvación del mundo. Entrar en acción con la obra que Dios tiene para salvar al mundo. ujú. Y es ahí cuando entra ese convento, y hacía referencia en Embrini a famoso Horas Labora de San Benito. Claro, Benito, claro. rezar y trabajar. Tengo mucho que hacer hoy. Mi corazón tiene muchas razones para amar la débil lámpara de la mañana. Eso es lo que le impulsa a él a cada mañana, bueno, no solamente a rezar, sino a trabajar. Eh, Pone el ejemplo de un fraile que se podía mayor ya, que se podía que rezar simplemente, y dice, no, cada mañana le pide a Dios su ración cotidiana de amor, no solamente para experimentarlo él, sino para lo mayor. Y hay unas palabras que yo creo que resumen en sí todo el sentido de la obra. Dice, yo soy mañana, aquel que miente cuando dice yo amo, y porque he dicho al Eterno que le amaba, mi corazón está gozoso y mis manos son deseables como el pan. Esas cosas que no han existido para él es el perdón. Al Ujú. final, pues en el último momento de su vida, habla de que es una batalla y la Eso te iba a sí, preguntar, ¿y por qué dice el autor aquí que la última batalla de su vida sí, es con el demonio? sí. Porque al final, cuando llega a esos momentos últimos de la vida, lo que llamamos agonía, y hablaba del término agonía que viene del griego, que significa combate, que significa batalla, y tiene esa última tentación del demonio de decirle que todo es mentira, de que el mundo es una gran mentira y que lo envuelve todo y tiene esa tentación. Entonces, ¿para qué vino Jesús al mundo sino para salvarnos? La gran mentira del mundo, decía Calderón de la Barca. Entonces, al Efectivamente. final, esa Ujú. tentación que él tiene y esa batalla que se libra hasta la agonía, pues ya hacíamos referencia a la etimología, hasta el último momento de su vida. Él, cuando muere, termina diciendo: el Espíritu del cielo, Miguel, Miguel, don Miguel, aquí estoy dispuesto. Pues eso es al final lo que es la santidad. Aquí estoy dispuesto, Señor, para lo que tú Para quieras. lo que tú quieras. Entonces, ¿cómo se puede vivir el drama de cada uno de nuestra vida? Pues aquí estoy y dispuesto para lo que Dios quiera de nosotros. Entonces, si hemos encontrado a Cristo, Él nos va a llevar donde Él quiere. Es Ujú. así. Bueno, hasta aquí, Antonio. Hasta aquí, no tenemos más tiempo. Esta ha sido la obra que les presentamos hoy, esta historia tan interesante y curiosa de Miguel Mañara, personaje muy interesante de conocer.
terminamos nuestro programa con un texto de esta obra que escoge Antonio. El texto está tomado de la última parte del libro, que es el sexto cuadro o la sexta escena, podríamos decir. Señor, Señor, dadnos nuestra esperanza cotidiana. Oh Padre e Hijo, dadnos nuestro corazón cotidiano. Como el mendigo leproso con la espalda pegada al muro, que tiende la escudilla hacia la sopa, del mismo modo tenderé mi joven corazón hacia el calor perfumado de la vida amorosa. Dadme mi ración cotidiana de amor, y dádmela abundantemente para los demás, para que yo vaya gustoso hacia los que no te aman y me insultan, de modo que yo diga, esta es tu misericordia, porque estos no son los dones de su corazón, sino solo las migajas caídas de su mesa, y mira lo que sobra en el plato del siervo indigno y saciado. Oh calle, oh ciudad, oh reina, oh tierra, ven y come, porque así es el Altísimo, porque es el Señor amor. Yo soy Mañara, aquel que miente cuando dice yo amo, y porque he dicho al Eterno que le amaba, mi corazón está gozoso y mis manos son deseables como el pan. ¿Qué dice Pablo el malvado? ¿Y qué dice María la prostituta? Que lo que se robó y perdió, se robó y perdió. Yo soy Mañara, y aquel a quien amo me dice, esas cosas ya no han sucedido. Si has robado, si has matado, esas cosas no han existido, solo Él es.